Último jueves del mes de septiembre de 2020, el abogado responde en Onda Cero desde el corazón de la Mancha. Además, hoy emisión compartida con toda la provincia de Ciudad Real para hablar de un tema que a todos les va a interesar, especialmente a los que tengan determinadas hipotecas. Porque hace unos meses, ya en este mismo espacio, hablábamos con los profesionales de Cobo Serrano Abogados de lo que era el índice de referencia de los préstamos hipotecarios, conocido también como IRPH. Este índice se aplica a algunas hipotecas y en función del mismo se paga la cuota estipulada, que siempre es superior si lo comparamos con el Euribor. Tratamos también de cómo estaba la situación jurídica en cuanto a la validez o no de dicho índice, que grava en torno al 10% de las hipotecas concedidas. Ya se dijo en aquel programa que estamos a la espera de que el Tribunal Europeo resolviera al respecto, y ya ha resuelto. Pero al parecer con una sentencia que no despeja las dudas que había y que, por otro lado, deja al criterio de los jueces españoles decidir si anulan o no ese índice de referencia IRPH y sus consecuencias para cada caso. Es por ello que la batalla judicial sigue en marcha, con la finalidad de unificar una doctrina clara a la que atenerse y que dé seguridad a los hipotecados a la hora de acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Y queremos actualizar toda la información que hay a día de hoy con el abogado de Cobo Serrano, don Carlos Zarceño Tapiador. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Es cierto que a raíz de esta sentencia el problema aún no se ha solucionado, todavía sigue la incertidumbre. Pues así es. Por recapitular un poco, si me permites, cómo está la situación jurídica, conviene recordar, Marcos, que el Tribunal Supremo ya dictaminó a finales de 2017 que el uso de este índice IRPH que era válido y que no era posible someterlo a un control de transparencia, precisamente por ser este índice un índice definido y regulado por la ley. Más tarde, el Tribunal Europeo ha tenido que pronunciarse sobre si este índice estaba sujeto o no a un control de transparencia y si debía de sustituirse o dejar de aplicarse en caso de que se declarase nulo. Y esto es lo que acabas de adelantar y que se ha dejado a criterio de los jueces españoles, generándose desde entonces, desde esta sentencia de marzo de este año, pues una disparidad de sentencias a favor y otras en contra del IRPH. Lo que se ha resuelto fundamentalmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que sean precisamente los jueces españoles, los tribunales españoles, los que se aseguren, de si hubo transparencia a la hora de contratar o no lo hubo. No se va a fijar, por tanto, una posición general o estándar para apreciar o no la abusividad de la cláusula IRPH. O dicho de otro modo, los jueces que conozcan de cada caso van a tener que decidir qué hacer si llegan a la conclusión de que el IRPH era abusivo y tiene la facultad de sustituirlo por otro índice legal para proteger a los consumidores. Esta facultad pues es la que ha ocasionado esa disparidad de criterios que digo entre sentencias de las diferentes audiencias provinciales de nuestro país, y por eso está previsto que el Tribunal Supremo se pronuncie nuevamente a finales de este mes de septiembre, seguramente que lo conoceremos a primeros de octubre, a fin de unificar doctrina, lo que no es seguro que suceda tampoco, por lo que posiblemente incluso haya que preguntar de nuevo al Tribunal Europeo. Por tanto, me temo que aún hay batalla. ¿Cuáles son los problemas que se están dando en el caso a caso y en general, que vosotros sepáis desde los bufetes? Pues a ver, fundamentalmente podemos hablar de dos problemas o dos aspectos que no se han resuelto aún. El primer problema que se presenta está pues en que a día de hoy hay algunos jueces que entienden que al ser el IRPH, como digo, un índice oficial y que se publica, pues que no hay que explicarlo detalladamente a la hora de contratar el préstamo hipotecario. Y por el contrario, pues hay otros jueces que en otras sentencias están diciendo lo contrario. Esto es que sí que es necesario explicarlo adecuadamente. A ver, el problema raíz, por tanto, radica en la trascendencia que hay que darle a la explicación que los bancos nos dan o no nos dan a la hora de contratar una hipoteca con este índice. Pues la verdad es que todavía no se ha definido ni resuelto por los tribunales, ni los españoles, ni los europeos. A ver, a nuestro humilde entender, Marcos,
creemos que la explicación del índice IRPH antes de contratar es un punto clave y que debería de sancionarse siempre cuando se demuestre que no se ha dado una correcta explicación. Y esto no lo decimos por capricho ni porque estemos siempre al lado del consumidor, es que esto lo creemos así porque entendemos que es una evidencia el hecho de que los bancos sí que sabían, o al menos debían de saber, que el IRPH pues siempre va a ser más elevado del Euribor. Y esto es porque matemáticamente es así. Ten en cuenta que precisamente el IRPH es la media de los préstamos hipotecarios. Por tanto, siendo que la práctica, pues, si no todos, la mayoría de los préstamos hipotecarios están referenciados al Euribor más un diferencial, por tanto, el IRPH, al ser precisamente la media de estos, pues siempre va a ser superior. Otra cosa es que los diferenciales que se aplicasen al Euribor pues fueran negativos, pero es que esto no ocurre y por eso decimos que el carácter perjudicial de este índice es de origen y no por el devenir de este índice, que es lo que suelen decir los bancos. Por tanto, al momento de realizar el contrato, entendemos que ya se sabía esta circunstancia. Por tanto, insisto, desde el inicio de la contratación se sabía que los operadores de este coste de el préstamo iba a ser superior. Ese es uno de los problemas que no se han resuelto para determinar adecuadamente la validez o no de estas cláusulas, pero hay otro más. Sí, a ver, decía que hay dos problemas. El otro problema o la otra cuestión polémica, aún más si cabe, y que no se ha resuelto ni aclarado tampoco ni con la jurisprudencia que teníamos ya en España desde la sentencia del Tribunal Supremo de hace 3 años, ni tampoco ahora con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de marzo del 2020, es ¿qué es lo que pasa si en el caso concreto un juez considera que el IRPH es nulo por falta de transparencia? Es decir, las consecuencias prácticas que tiene la declaración de nulidad por parte de los jueces. ¿Y qué es lo que están acordando los jueces cuando se consigue pasar ese primer obstáculo, que es la declaración de nulidad del IRPH, que hay reflejado en la escritura de préstamo? Sí, pues para entenderlo bien, hay que saber que desde el 1 de noviembre del 2013 hubo un cambio normativo en nuestro país por el que se nos dijo, en virtud de una ley de emprendedores, que si una persona tenía en su hipoteca como índice principal de referencia el IRPH de bancos o el IRPH de cajas, pues que desde la entrada en vigor de esta ley se aplicaría automáticamente el que figure en cada escritura de préstamo como índice sustitutivo si desaparece el IRPH bancos o el IRPH cajas. Y para el caso de que no haya previsto ninguno como sustituto, pues se va a aplicar el IRPH del conjunto de entidades. Por tanto, en unos casos, si se consigue pasar primero ese obstáculo que decíamos de la declaración de nulidad, pues nos vamos a encontrar que se va a sustituir por el Euribor, que sería lo adecuado si lo tenemos así previsto en la escritura, y entonces habrá que calcular pues la diferencia pagada de más y el banco está obligado a devolver la diferencia. Pero en otros casos, si no tenemos ningún índice previsto como sustituto, en virtud de esta ley del año 2013, pues obliga a aplicar automáticamente el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años, el conocido como IRPH del conjunto de entidades. Por tanto, en estos casos, pues se va a seguir aplicando el IRPH, si bien ya no es caja ni banco, pero es el conjunto de entidades. Pero esto nos lleva a que la nulidad pues no tiene un trasfondo económico, porque este índice es prácticamente igual de gravoso que el que se anula. A ver, afortunadamente pues hay otros jueces que consideran nulo también este índice sustitutivo y que están condenando a sustituirlo y aplicar el Euribor. Es más, es que si se lee la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con detenimiento, es obvio que esta sentencia, cuando está hablando de que hay que reintegrar el contrato en caso de nulidad, pues oiga, es que está hablando de hacerlo en beneficio del consumidor, y el IRPH entidades no va en beneficio del consumidor, por lo que nuestro humilde criterio es que debería sustituirse por el Euribor y devolver la diferencia pagada además. Pero abogado, ¿cómo es posible que no se hayan puesto de acuerdo aún después de tantas sentencias, de todas las instancias, y que se siga discutiendo este asunto? A ver, pues porque si dejamos de un lado las consecuencias económicas que podría tener para la banca el unificar doctrina a favor de consumidores,
y en consecuencia los miles de millones que tendrían que devolver, que no es moco de pavo, permíteme la expresión, y que se estima en más de 20.000 millones, lo que de por sí nos daría para un intenso debate. Si nos centramos en lo estrictamente jurídico, pues podemos decir que no se llega a una conclusión clara a día de hoy, porque desgraciadamente los jueces pues algunas veces son poco flexibles a la hora de determinar las consecuencias de declarar nula una cláusula de este tipo, máxime cuando, como acabamos de comentar, tenemos una ley que prevé que el índice sustituto para el caso de anular el IRPH cajas o bancos debe ser el IRPH del conjunto de entidades. A ver, no obstante, y como he comentado también, la misma sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos indica en una resolución cuarta que el juez está legitimado y puede sustituir un índice considerado abusivo por falta de transparencia por otro índice legal aplicable, y esto abre la puerta a la sustitución por el Euribor, pero lo cierto es que no todos los jueces lo están haciendo. De ahí que tenemos que esperar a ver cómo se unifica doctrina por el Tribunal Supremo, que está previsto a finales de este mes de septiembre, seguramente que lo conozcamos en los primeros días de octubre, e incluso, a pesar de que se pronuncie el Tribunal Supremo, pues es posible que tengamos que esperar a consultar de nuevo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a ver si resuelve, porque no es seguro, y los expertos jurídicos de nuestro país entienden que el Tribunal Supremo es posible que no resuelva las dudas. Finalmente, señor Zarceño, con la complicidad que nos une a nuestros oyentes, en muchos casos consumidores hipotecados, ¿qué podemos aconsejarles a la hora de tener en cuenta esta cláusula para mejorar sus condiciones? A ver, pues que no se rindan y que no se conformen. Eso es fundamental, porque el perjuicio lo tienen, y lo que sí tenemos que hacer es examinar nuestra hipoteca y ver qué índice de referencia tenemos, y si tenemos como índice de referencia sustitutivo, después del IRPH, el Euribor, pues oye, mi consejo es acudir a un profesional y reclamar en un juzgado la nulidad por falta de transparencia para que se lo sustituyan el IRPH por el Euribor y le devuelvan lo que le han cobrado además. En otro caso, si no tienen este índice sustitutivo como el Euribor, no tienen ningún índice sustitutivo, o tener como sustitutivo el IRPH del conjunto de entidades, pues nuestro consejo es reclamar extrajudicialmente para dejar constancia de cuál es nuestra intención, y esperarnos a este próximo mes a ver qué resuelve el Tribunal Supremo, a ver si unifica doctrina y con la cual tengamos un criterio práctico y seguro para acudir a los tribunales. Eso sí, tengan en cuenta, como yo siempre digo, la prescripción. Si han dejado de pagar la hipoteca, por suerte han terminado de pagar la hipoteca, no esperen más de 4 años para reclamar, porque si no la acción estaría prescrita. Es el consejo del abogado que responde cada último jueves de mes en Más de Uno La Mancha, don Carlos Zarceño Tapiador, abogado de Cobo Serrano. Muchas gracias por su colaboración y buen día. Muchísimas gracias a vosotros.